Voy a hacer un pequeño recorderis de algo que enseñamos la semana pasada para entrar en lo nuevo de hoy. Hace 8 días les compartía que los Navy SEAL pasan algo que ellos lo catalogan la semana del infierno. Es una semana donde son exigidos física y mentalmente, con presión, para que luego queden realmente los que son más disciplinados y más comprometidos. Se le llama la semana del infierno, 5 días y medio, donde son fuertemente exigidos. De 100 candidatos logran pasar esa semana del infierno 25, donde ya es la élite de la élite de ese ejército. Y yo estaba hablando de eso para relacionarlo con lo que Job vivió. Job vivió la semana del infierno también. Y personajes de la Biblia han vivido las mismas experiencias. Y Job, Dios estaba orgulloso de Job y le dijo a Satanás: mira la integridad de mi hijo. Y Satanás le dice: pues claro, todo se lo tienes cubierto. Y le permitió Dios comenzar un proceso en la vida de Job. Y ahí fue cuando comenzó la semana esta, donde él perdió su familia, donde él perdió sus recursos, donde él perdió su salud, donde él perdió su dignidad, donde él perdió su reputación. Y era tanta la presión que tenía Job que aún su esposa le declaró: maldice a tu Dios y muérete. Los amigos que fueron a consolarlo realmente lo estaban atacando y comenzó esa presión. Y Dios aprovechó ese proceso que estaba viviendo Job para también corregir algo que Job tenía. Era una autosuficiencia y un orgullo. Entonces, en la prueba, Dios usó un bisturí de cirujano para remover esa autosuficiencia que Job tenía. En los procesos, Dios hace lo mismo con nosotros. Ese bisturí nos corrige y corta con una delicadeza lo que en nuestras vidas debe ser extirpado. Una revelación que tuve ayer o antier es comprender algo. Dios tiene altas expectativas contigo. Me fue como revelado eso. O sea, Dios tiene altas expectativas contigo, porque Él, por ejemplo, dice: sean santos como yo soy santo. O sea, mira el nivel de expectativa que tiene con nosotros. Es algo donde dice: debemos de llegar a tener la estatura, llegar a crecer a la estatura de Cristo. Es una expectativa alta. Cuando Jesús dice: estas obras que yo hago, ustedes las harán mayores. Dios tiene una alta expectativa contigo y conmigo. Y entonces Él actúa como un entrenador que nos va formando en los procesos, porque Él tiene altas expectativas y Él quiere que tú seas la mejor versión de ti mismo. Y a veces ni creemos todo lo que Dios cree en nosotros, y nosotros no creemos en todo lo que Dios cree que podamos llegar a ser. Pero entonces ahí es donde entra estos procesos para formarnos. Y en Hebreos 12:6, pues el Señor dice disciplina. ¿Qué dice, familia? Y el Señor disciplina a los que ¿qué? Ama, y castiga a todo el que recibe como hijo. Las dos palabras fuertes: disciplina y castigo. No nos gustan esas dos palabras, pero dice: al soportar esta disciplina divina, el bisturí de Dios, que nunca se va a exceder, que no va a poner más allá de que lo que pueda resistir, es una disciplina divina, es algo Dios operándonos.
Recuerden que cuando estés pasando eso, es porque Dios los está tratando como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Los hijos que no son disciplinados en casa, la sociedad los disciplina. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son hijos legítimos, sino ilegítimos. La disciplina es el amor de Dios para nosotros. En el original, disciplina significa paideu. En el original quiere decir que cuando tú y yo somos disciplinados, estamos siendo entrenados, instruidos y enseñados. Cuando leemos, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, realmente está diciendo Dios entrena, corrige, instruye a sus hijos. Por eso Job estaba viviendo una temporada difícil, pero Dios estaba también instruyéndolo, formándolo, entrenándolo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Es una manera sistemática. Quiero decir es que todo el tiempo estamos siendo entrenados, educados con el Señor. Todo el tiempo. Tú tienes que ser una mejor versión de ti que el año pasado. Tiene que haber habido un avance, un progreso, un desarrollo. Porque es un entrenamiento sistemático que nos va a permitir crecer, madurar, desarrollar nuestras habilidades, nuestro carácter. Nuestro carácter sin disciplina no progresa ni se desarrolla. Te lo voy a decir otra vez. Una persona que tiene un llamado grande pero no tiene carácter es un desastre. Te lo voy a decir otra vez. Una persona con un carácter formado es una persona confiable. Y Dios está completamente determinado a no dejarte en el mismo lugar. Él te va a formar, te va a instruir, te va a disciplinar para que desarrolles ese potencial, para que crezcas, para que esas habilidades que están allí salgan y florezcan y fructifiquen. Y la disciplina tiene varios propósitos. Persuadirnos. Yo tengo varias hijas. Una, no digo cuál porque si no me regañan en casa después. Una, hay que sacar la varita o la correa. Ya no, Martín Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Y a esa hay que darle con la correa. Como correa. Está duro. Y ella después, eso fue sevicia ahí, hermano. Después de no sé cuántos correos entiende. Y tengo otra hija que le muestro la correa, ya, aprendió. ¿Qué clase de hijo eres? Porque la disciplina tiene un objetivo, varios, pero uno de estos es persuadirte. Otro objetivo de la disciplina divina, del bisturí de Dios, es limpiarnos de todo lo que nos estorba, podarnos, reorientar nuestro rumbo. A veces Dios nos tiene que llamar o con lazos de amor o con lazos de justicia. Y esa disciplina, aunque con lazos de justicia duele más, es el amor de Dios para reorientar el rumbo de tu vida hacia el camino correcto, porque Él es el entrenador, Él no te va a dejar. Esa disciplina lo que busca es prevenirnos de un abismo, de que nuestra vida vaya a un abismo. Esa disciplina nos está educando. Esa disciplina es una prueba de amor de que somos hijos. Yo no podría disciplinar el hijo de un vecino. Por las mías sí, porque son mis hijas. Y esa disciplina de Dios es una prueba de amor. ¿Por qué a veces pasamos por esto, familia?
Porque tomamos malas decisiones. Nosotros tomamos malas decisiones. Porque tenemos un enemigo espiritual que quiere vernos destruidos. Porque estoy siendo probado como el oro. ¿Por qué las personas a veces no aprenden de sus errores? Usted estará pensando, hubiera traído a esta persona a esta reunión. ¿Por qué esa persona no aprende de sus errores? Y son tan, una palabra bonita para no decir conchudos, suena tan conchudos, que cuando les pasa eso, le colocan la responsabilidad a otro o a otra persona. Es una conducta y un reflejo común que demuestra su inmadurez y su irresponsabilidad. Porque siempre será más fácil colocar la culpa en otros. ¿Por qué salió mala esa relación? Pastor, todos los hombres son malos. ¿Por qué te echaron de ese trabajo por 10ª vez? Pierdes el trabajo. Es que todos me odian, todos son horribles. Mis compañeros son muy malos, todos son horribles. ¿Por qué perdiste ese examen? Porque el profe me la tiene montada, pastor. Sí. ¿No será que estás generando una actitud, un comportamiento irreverente? ¿No será que no estudias o no trabajas diligentemente o no eres alguien confiable? Pero claro, es más fácil colocar la responsabilidad en alguien más. Porque se ha divorciado 3, 4 veces. Porque se ha quebrado 5 veces. Hay que aprender algo de eso, muchachos. Hay que revisar qué está pasando. Asumir la falta, el error, la equivocación, y lo puse ahí en la pantalla, y tener la audacia, la inteligencia emocional y la sensibilidad para asumirlo, nos dignifica y nos favorece el crecimiento para que no vuelvas a pasar por esa temporada y Dios te lleve a un nuevo lugar de bendición en tu vida. Es necesario aprender y corregir. Y la iglesia me dice, da un aplauso más fuerte, iglesia, por favor. O sea, debemos de aprender de los errores del pasado. Debemos de revisar qué está pasando, porque se repite ese ciclo en mi vida. Y dejar de culpar. Dios, Adán, ¿qué pasó? No fue Eva. Eva, ¿qué pasó? No fue la serpiente. La serpiente, ¿qué pasó? Y miró para atrás, no había nadie. ¿A quién más echa de la culpa? Madure. Dígale de lado, madure ya. Madure. Se va a quedar biche toda la vida, pues. Se va a quedar ahí con esos berrinches. Se va a quedar ahí en lo mismo. Con lo mismo. O sea, ya madure. Asuma su responsabilidad. Reconozca dónde falló y corrija. Dios está tratándolo allí, o nos está tratando allí. Hablaba hace 8 días que hay momentos de la prueba que la verdad, nadie te puede ayudar. Solo Dios. Y a veces buscamos muletas donde apoyarnos y Dios las quita, porque Él está tratando contigo. A veces no debemos pelear contra Dios, sino contra Satanás, porque hay un gran peligro cuando nos amargamos y nos enojamos con Dios. Tienes que enojarte contra el diablo. Importante seguir congregándote, buscando las aguas, seguir adorando a nuestro Dios por muy difícil que sea la batalla. Y eso lo hablábamos hace 8 días en Job 1:20, cuando dice: Job se levantó, rasgó sus vestidos en señal de dolor, después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar. O sea, Job lo había perdido todo, pero lo que hizo fue adorar. Y eso lo hablábamos hace 8 días, que nada te quite la adoración.
Hoy quiero decirte que también es importante leer las promesas de Dios para no perder la fe. Y leer las promesas de Dios es leer su palabra. Desafortunadamente, la iglesia del Señor a nivel mundial está desnutrida. La iglesia del Señor está sin poder, no tiene revelación, porque no tiene palabra. Es una iglesia débil, fácil de moverla de su fe, y cualquier doctrina errónea lo saca, porque no tiene palabra. Y en las pruebas que tú y yo pasemos necesitamos fundamentarnos en la palabra. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras. Y aquí, como padres, debemos de hacer lo mismo con nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, ni a un viejo se apartará de él. Desde la niñez que te han dado la sabiduría. Cuando tú lees la palabra, te vuelves una persona sabia. Cuando tú lees la palabra, dice que es pan. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Necesitamos ser nutridos con la palabra de Dios. Por eso estoy muy contento, especialmente este nivel de escuelas de liderazgo. Las escuelas llaman cimientos, se llaman nuestras escuelas. Y estoy muy contento con este nivel de cimientos, porque tenemos más de 440 estudiantes que están siendo formados en la palabra. Y esas personas van a ser muy poderosas, muy ungidas, muy entrenadas, muy capacitadas para pelear las batallas del Señor. Tenemos las escuelas cimientos virtuales y presenciales. Lo importante es que tú asumas esa necesidad de crecer en la palabra, porque la palabra es una espada con la que tú puedes ir a la guerra. No puedes ir a la guerra si no tienes un arma de ataque. En Efesios 6:17 dicen: tomen la espada del Espíritu, y aclara, la cual es la palabra de Dios. Y esto requiere una espada, requiere entrenamiento. Hay que empezar a usar la palabra permanentemente. Otra cosa importante que hay que hacer cuando estemos siendo procesados: habla con fe y no con temor. Habla con fe y no con temor. Y a veces no es negar la realidad, es creer que Dios puede cambiar esa realidad a tu favor. Hay un diagnóstico médico, no es negar la realidad de ese diagnóstico médico, es reconocer que Dios puede hacer un milagro creativo, como lo has visto en esta casa permanentemente. Esto es hablar con fe y no con temor. Hablar con fe es declarar las promesas que ya tienes acá, porque eres alguien que lee la palabra, y declararás con fe. Declarar que Dios va a hacer ese milagro, que Dios va a abrir ese camino, que Él es mi lugar seguro en los tiempos de peligro. Y usted estar declarando con fe que no moriré, sino que viviré. Yo estoy declarando con fe que Dios me dará una fuente de bendición, 2 o 3, para hacer un canal de bendición para mi casa y para la iglesia. Que Dios me va a ungir, que Dios me va a capacitar. La capacidad de hacer cosas mayores es hablar con fe y no con temor. Por muy oscura que sea la batalla, tú tienes que estar declarando con fe las promesas que Dios te ha dado. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Y mira estas dos declaraciones de Job. Cuando perdió su familia, cuando perdió su salud, cuando perdió su riqueza, su provisión, cuando perdió todo, Job hizo dos declaraciones de fe, no de temor. En Job 1:21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es hablar con fe. Eso es hablar con fe. Porque hablar con temor es muy fácil. Pastor, no, yo sé que yo
nunca voy a estudiar. Es más, yo soy bruto para estudiar. Es más, yo soy tan bruto que boté la llave y no sé dónde la dejé, pastor. Yo soy bruto para estudiar, no tengo eso, yo no sirvo para eso. Pastor, es que en mi familia todos han muerto de un ataque al corazón. Seguro cuando yo tenga 25 a 30 yo voy a morir. O sea, ¿qué es esa manera de hablar? ¿Qué es ese lenguaje de temor? Pastor, es que yo ya me quedé, yo ya me dejó el metro, el vagón, el Metroplus, ya me quedé. Tengo 21, ya me quedé, pastor, ya me quedé. Yo ni para qué oro. O sea, ¿qué es ese lenguaje de fe? Mira la otra declaración de Job que me parece brutal. Job 13:15. Es una declaración, pero de un hombre que no tiene nada. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Wow. O sea, es una declaración que Job dice: bueno, yo estoy pasando por esto y Dios puede acabarme, pero yo sé que Él es mi única esperanza. Mi consejo en esta noche es que hables con fe y no con temor. Hay gente muy negativa, hay gente muy derrotista en la manera de hablar. Hay gente que no tiene ese lenguaje de fe, pero tú tienes que corregir eso. Pase lo que pase, tú tienes que estar declarando las promesas de Dios. Tú tienes que estar hablando con fe. Para Dios es más importante el proceso que el resultado. Ojo con esto, pues. Te lo voy a decir de nuevo. ¿Cómo llegar a la cima? Es como nuestro enfoque, pero a Dios le interesa más es cómo logras llegar a ese lugar. Porque a Dios le interesa más el proceso que el resultado. Si alguien es exitoso, si alguien es próspero, si alguien es ungido, es más importante el proceso de cómo llegó allí que llegar allí. ¿Sí me hago entender, familia? O sea, nos enfocamos en llegar allí y a Dios le interesa este proceso acá. Porque le interesa más el proceso que el resultado. Le interesa más cómo llegó que el estar allá. Eso es muy importante que me lo comprendas. ¿Por qué? Porque si tú no valoras el proceso que vives de formación, entonces volverás a repetirlo. Otra vez. Cuando tú valoras el proceso, yo me quebré financieramente, lo perdí todo. Eso fue una formación, una educación que Dios trabajó conmigo. Si yo no aprendo de eso, cuando salgo de ese momento, es muy fácil volver a vivirlo, porque no aprendí. Entonces voy a cometer los mismos errores. Para Dios es más importante el proceso que el resultado. Cuando tú valoras el proceso, entonces tú tienes la capacidad de permanecer en esos lugares altos donde Dios ya te ha puesto. Porque ya sabes, aprendiste, tomaste corrección, fuiste persuadido, corregiste lo que había que cambiar, entonces ya tú vas a permanecer en ese lugar alto que Dios diseñó para ti. Amén, iglesia. Aprendamos un poquitico de gramática. Cuando tú ves un signo de interrogación en una frase, el signo de interrogación denota incertidumbre y duda o angustia. O sea, tú ves un signo de interrogación y eso denota que hay temor, que hay duda, que hay miedo. Por ejemplo, una frase: ¿cuándo terminará esta situación? Signo interrogativo, signo de interrogación. Gracias. Este signo de interrogación denota miedo, duda.
Esta prueba financiera no veo cómo salir de ella. Denota incertidumbre. ¿Mi matrimonio tendrá esperanza? Signo de interrogación. ¿Esta enfermedad nunca terminará? ¿Algún día encontraré a alguien valioso en mi vida? Estos signos de interrogación denotan incertidumbre, duda, preocupación. Pero realmente para Dios ese signo de interrogación son procesos de formación. Es cuando Dios nos está pasando por la escuela del Espíritu Santo para transformarnos. Es ese momento cuando tú necesitas el bisturí de Dios para extirpar lo que está estorbando, para que llegues a esa temporada que Dios diseñó. Esos signos de interrogación son los procesos que Dios prepara con anticipación para cambiar tu vida. ¿Y qué pasa con esos signos de interrogación? Que Dios, cuando pasas el proceso, lo convierte en signos de admiración. Un signo de admiración se usa para indicar sorpresa, asombro o alegría. Otra vez, los signos de admiración se usa para denotar, para mostrar signos de alegría, gozo. Entonces esa pregunta que tenía, si entraste en el proceso de Dios, Dios lo convierte en un signo de admiración. Dios me sacó de cero a la abundancia. Mi matrimonio, signo de admiración, fue totalmente restaurado. Signo de admiración, Dios cambió el diagnóstico de mi enfermedad y estoy completamente sano. Encontré una persona increíble en mi vida. Dios me bendijo, Dios me levantó, Dios me prosperó, Dios me sanó, Dios me libertó, quitó las adicciones. Signo de admiración, Dios restauró mi casa, Dios trajo a mis hijos de nuevo al hogar. Signo de admiración. Pero es más importante el proceso que el resultado. Cuando llegues allí a ese signo de admiración, no te olvides del proceso que tuviste que pasar, porque el proceso es lo que te hace fuerte y permite valorar lo que Dios te ha entregado. Amén, iglesia. El proceso es lo que te hace fuerte y te permite valorar lo que Dios te está entregando. Job pasó por la semana del infierno, perdió todo, se mantuvo en la fe. Fue atacado por su fe, se mantuvo en el camino. Y cuando Dios lo procesó, cambió eso que estaba viviendo, esos signos de interrogación. ¿Cuándo terminará esta prueba? Sube la banda, porfa. ¿Será que sí mi vida va a salir adelante? ¿Algún día podré salir de deudas? ¿Será que esta enfermedad sí se irá de mi cuerpo? Esos signos de interrogación que Job tenía, Dios lo cambió por signos de admiración. Porque quiero decirte que ningún proceso dura para siempre. Las promesas de Dios tienen fecha de cumplimiento en tu vida. Tal vez pases por el proceso, pero ese terminará. Amén, iglesia. Es solamente un proceso educativo de formación para quitar lo que estorba, pero luego vienen los signos de admiración cuando Dios responde sí a esta oración. En el caso de Job 42:12. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que en el principio. Y esta es la promesa que Dios nos ha venido dando en las últimas semanas, que tu estado postrero será mucho mejor que el primero. Otra vez, alguien no lo escuchó, que cuando termines el proceso que Dios está tratando contigo, lo que viene después es mucho mejor que todo lo que quedó perdido en el proceso. Amén. Dale un fuerte aplauso, ponte sobre tus pies. Eso que perdiste, que dolió, no se compara a lo nuevo que Dios va a traer a tu vida.
pero hay que aprender del proceso. Job 42:12. Así que el Señor bendijo a Job la segunda mitad de su vida aún más que el principio. Y ahora tenía el doble, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burros, además de otros 7 y 3 hijos más, 10 hijos. Dice la palabra que nunca más volvió a vivir un proceso de eso. Mi deseo es que aprendamos. Familia, hay que aprender del proceso. ¿Por qué esa persona se ha divorciado 3 veces? Uno entra a escudriñar, es que es difícil, es que es complicado, es que es obstinado, es que es rebelde, es que no se doblega, es que no escucha consejos, es que no aprende. Y otra vez viene el proceso y vuelve, lo tiene que empezar de cero. Tenemos que ser dóciles, familia. Tenemos que aprender de lo que mira, te animo, porque nosotros días hablaba con un líder y me decía: pastor, yo aprendo viendo a otros para no tener que vivirlo yo. Eso es sabiduría. Otros aprenden viviéndolo para que no lo vuelva a repetir. También sirve, pero aprende del proceso. Así que cierra tus ojos en esta noche. Dice la palabra que Dios al que ama disciplina y castiga. Una disciplina divina. Ese es el poder de Dios, porque nos trata como hijos para madurar, para que estemos formados, para que podamos crecer, para que nuestro carácter pueda servirle a Dios para que nos use. En esta noche dile: Señor, gracias por cada proceso que he vivido, Señor.